¿Crees que conoces todos los universos? Piensa otra vez. Nexofic es el portal definitivo. Tu nuevo destino para sumergirte en los fics y novelas ligeras más adictivos. ¿Te unes a la aventura? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Tu próxima obsesión literaria está a un clic. Conectemos más allá de YouTube. El enlace para unirte a nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp está en la descripción. Ahí debatimos, compartimos teorías y mucho más. Y lo más importante, quiero saber tu opinión. ¿Sobre qué quieres que hable next? Déjamelo en los comentarios. Valoro mucho cada una de sus palabras. Hasta la next realidad. Lookism. El cazador de héroes 6-10. Capítulo 6. El primer contacto 3 días después de la demostración en el almacén, recibí una invitación que cambiaría todo. No llegó por teléfono esta vez. En su lugar, encontré un sobre elegante deslizado bajo la puerta de mi apartamento, sellado con cera negra que llevaba la marca de una empresa que reconocí inmediatamente. H&H Group. Eugene, pensé mientras abría cuidadosamente el sobre. Más rápido de lo que esperaba, la invitación era simple pero elegante. Señor Garou, su reputación lo precede. Me complacería discutir oportunidades mutuas durante una cena. Restaurante Moon League, 7º piso, mañana a las 8 p.m. Sonreí mientras dejaba la carta en mi mesa. Eugene era uno de los jugadores más inteligentes y peligrosos en el mundo del lookism, el genio detrás de Workers y el arquitecto de algunos de los esquemas más elaborados que había visto en el webtoon. Si él me estaba invitando personalmente, significaba que mi pequeña demostración había causado exactamente el tipo de revuelo que esperaba. El restaurante Moon League era exactamente el tipo de lugar donde esperaría que Eugene condujera sus negocios. Elegante sin ser ostentoso, privado sin parecer secretivo, con la clase de servicio que garantizaba discreción absoluta. Llegué puntualmente a las 8 p.m., vestido con un traje negro que había comprado esa misma tarde. No era que necesitara impresionar a Eugene con mi apariencia, pero entendía la importancia de las primeras impresiones en este mundo. El maître me escoltó hasta una mesa privada en una esquina del restaurante, donde ya esperaba una figura que reconocí inmediatamente a pesar de no haberla visto nunca en persona. Eugene era más joven de lo que sus logros sugerían, tal vez apenas unos años mayor que yo en apariencia. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, sus gafas reflejaban la luz tenue del restaurante, y su sonrisa era la definición misma de la cortesía calculada. Garou sí, dijo, poniéndose de pie para estrecharme la mano. Su apretón era firme pero no agresivo, confiado pero no dominante. Un placer conocerte finalmente. El placer es mío, Eugene sí, respondí, notando cómo sus ojos me evaluaban rápidamente mientras nos sentábamos. Hermoso restaurante. ¿Has estado aquí antes? Preguntó, gesticulando al camarero para que sirviera vino. Primera vez. Pero puedo apreciar el ambiente, íntimo. Su sonrisa se ensanchó ligeramente. Me gusta la privacidad cuando discuto negocios. Espero que no te moleste. En absoluto. De hecho, lo prefiero. Pasamos los primeros 20 minutos en conversación aparentemente casual. Comentarios sobre la comida, observaciones sobre la ciudad, pequeñas anécdotas que podrían haber venido de cualquier cena de negocios normal. Pero cada pregunta de Eugene era cuidadosamente diseñada, cada respuesta mía era deliberadamente calibrada. Era un baile de palabras entre dos depredadores que se evaluaban mutuamente. He oído rumores interesantes sobre ti, dijo finalmente, después de que nuestros platos principales hubieran sido servidos. ¿Qué tipo de rumores? Pregunté, cortando mi carne con precisión quirúrgica. Rumores de que tienes talentos únicos. Rumores de que no te interesa el dinero o el poder tradicional, hizo una pausa, observando mi reacción. Rumores de que eres diferente. Los rumores a menudo están distorsionados, respondí calmadamente. ¿Qué es lo que realmente quieres saber, Eugene? Sí. Su sonrisa se volvió genuina por primera vez en la noche. Directo al punto. Me gusta eso, se recostó en su silla, sus dedos jugueteando con el borde de su copa de vino. Estoy expandiendo mis operaciones. Necesito individuos con habilidades especiales, personas que puedan manejar situaciones delicadas. ¿Situaciones delicadas? Competidores que necesitan ser persuadidos. Socios que requieren motivación adicional. Obstáculos que deben ser removidos con fineza. Tomé un sorbo de mi vino, saboreando tanto el líquido como las implicaciones de su oferta. ¿Y qué te hace pensar que estaría interesado en ese tipo de trabajo?
Porque, Garou, sí, creo que entiendes algo que muchos otros no comprenden, se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con intensidad. En este mundo, la verdadera libertad no viene del dinero o del estatus. Viene del poder. Y el poder real viene de la capacidad de tomar lo que quieres cuando lo quieres. Era una filosofía seductora, y pude ver por qué Eugene había logrado atraer a tantos subordinados talentosos. Pero también era exactamente el tipo de mentalidad que había hecho de él un antagonista en la historia original. Una perspectiva interesante, admití. ¿Y qué tipo de compensación ofrecerías por estos servicios? Dinero, por supuesto. Más del que probablemente has visto en tu vida. Acceso a recursos que la mayoría de la gente solo puede soñar. Y algo más valioso. La oportunidad de probar tus habilidades contra los mejores luchadores de Corea. Ahí estaba la oferta real. Eugene había hecho su investigación y había entendido exactamente qué tipo de motivación me movería. ¿Luchadores como quién? Pregunté, manteniendo mi tono casual. ¿Conoces Gun Park? Mi pulso se aceleró ligeramente, pero mantuve mi expresión neutral. He oído el nombre. Es uno de mis consultores ocasionales. Un hombre con habilidades extraordinarias. Estoy seguro de que encontrarías un encuentro con él, educativo. Interesante. Eugene estaba ofreciendo acceso directo a Gun Park, uno de los oponentes más poderosos de este mundo. Era tentador, casi irresistiblemente tentador. Pero también era una trampa. ¿Y qué esperarías de mí a cambio? Pregunté. Lealtad, respondió simplemente. Completa, incuestionable lealtad. Mis subordinados entienden que cuando se unen a mi organización, se convierten en extensiones de mi voluntad. Ahí estaba el problema. Eugene no estaba ofreciendo una asociación, estaba ofreciendo esclavitud dorada. Quería convertirme en otro de sus peones, otro recurso para ser desplegado según su estrategia. Una oferta generosa, dije finalmente. ¿Puedo tener tiempo para considerarla? Por supuesto, su sonrisa nunca vaciló. Pero no demasiado tiempo. Las oportunidades como esta no permanecen abiertas indefinidamente. Terminamos la cena con más conversación casual, pero la atmósfera había cambiado. Eugene había mostrado sus cartas, y yo había mostrado suficiente interés para mantenerlo enganchado sin comprometerme. Cuando nos despedimos en la entrada del restaurante, su apretón de manos fue ligeramente más firme, ligeramente más posesivo. Espero tu respuesta pronto, Garou. Sí, dijo. La tendrás, prometí. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, reflexioné sobre la oferta de Eugene mientras observaba las luces de la ciudad. Era exactamente lo que había esperado. Una oportunidad de acceso directo al círculo interno del poder en el mundo del Ookism. Eugene tenía conexiones con Gun Park, Go Kim, y eventualmente con Charles Choi. Unirme a él me daría acceso instantáneo a los oponentes más fuertes de este mundo. Pero también me convertiría en otra pieza en el tablero de ajedrez de Eugene. ¿Y si hubiera una tercera opción? Pensé, una sonrisa lenta extendiéndose por mi rostro. ¿Qué pasaría si aceptaba su oferta, pero no con la intención de ser su subordinado leal? ¿Qué pasaría si usaba su organización como plataforma de lanzamiento para mi propia cacería? Eugene era inteligente, manipulador, y extremadamente peligroso. Pero había una cosa que no había considerado en sus cálculos. Yo no era como los otros luchadores que había reclutado. Yo no estaba motivado por dinero, poder, o incluso respeto. Yo estaba motivado por la caza misma. Muy bien, Eugene, pensé mientras mi reflejo en la ventana me sonreía de vuelta. Juguemos tu juego. Pero no esperes que termine como esperas. Al día siguiente, enviaría mi respuesta. Y entonces, la verdadera cacería podría comenzar. Capítulo 7. Decisiones peligrosas. Mi respuesta a Eugene llegó en forma de un mensaje de texto simple, enviado exactamente 48 horas después de nuestra cena. Acepto. ¿Cuándo empiezo? Su respuesta fue igualmente directa. Hoy. Te envió la dirección. Una hora después, me encontraba parado frente a un edificio de oficinas aparentemente normal en el distrito de Gangnam. Nada en su exterior sugería que fuera el cuartel general de una de las organizaciones criminales más sofisticadas de Corea del Sur. Típico de Eugene, pensé mientras entraba al lobby. Esconderse a plena vista. El ascensor me llevó al piso 15, donde las puertas se abrieron para revelar una oficina que podría haber pertenecido a cualquier corporación tecnológica exitosa. Espacios abiertos, estaciones de trabajo modernas, empleados en ropa casual trabajando en computadoras de alta gama. La única diferencia eran los ojos.
Cada persona en esa oficina tenía la mirada calculadora de alguien que había aprendido a evaluar amenazas instantáneamente. Garou, sí, una voz familiar me saludó desde el fondo de la oficina. Eugene se acercó con una sonrisa que era pura satisfacción. Bienvenido a Workers. Workers, incluso el nombre era mundano, diseñado para no atraer atención innecesaria. Impresionante operación, comenté, observando a los empleados que trabajaban en lo que claramente eran operaciones de lavado de dinero, manipulación de mercados, y coordinación logística. Eficiencia es la clave del éxito moderno, respondió Eugene, gesticulando para que lo siguiera hacia su oficina privada. Pero suficiente sobre filosofía empresarial. Tengo tu primera asignación. Su oficina era un estudio en contrastes. Muebles elegantes pero funcionales, tecnología de punta pero discreta, decoración costosa pero no ostentosa. Era el espacio de trabajo de alguien que entendía que el verdadero poder no necesitaba anunciarse. Siéntate, me ofreció, señalando una silla frente a su escritorio. ¿Conoces el nombre Jack Kim? Big Deal, una de las 4 grandes tripulaciones, liderada por alguien que en el futuro se convertiría en un aliado cercano de Daniel Park. He oído rumores, respondí cuidadosamente. Jack Kim lidera Big Deal, una organización que controla el mercado callejero en el distrito de Bangkok. Tradicionalmente, hemos mantenido una coexistencia pacífica, pero recientemente, ha empezado a expandirse hacia territorios que interfieren con nuestras operaciones. Eugene se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Necesito que le envíes un mensaje. Nada permanente, entiende. Solo, persuasión. ¿Qué tipo de persuasión? Pregunté, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía esto. El tipo que haga que reconsidere sus ambiciones expansionistas. Jack Kim es fuerte, muy fuerte. Pero también es orgulloso. Un desafío directo a su liderazgo, ejecutado apropiadamente, debería ser suficiente para enviar el mensaje correcto. Interesante, Eugene me estaba enviando directamente contra uno de los líderes más poderosos del submundo, no como primer paso gradual, sino como una declaración inmediata de intenciones. Era arriesgado, pero también exactamente el tipo de oportunidad que había estado esperando. ¿Alguna restricción específica? Pregunté. Usa tu mejor juicio. Pero recuerda, Garou, sí, esto es tanto una prueba para ti como una misión para mí. Tu desempeño determinará qué tipo de oportunidades futuras podrás esperar. Como el acceso a Gun Park, pensé pero no dije. Entendido. ¿Cuándo? Esta noche. Big Deal opera desde un complejo de locales comerciales en Bangkok. Jack Kim estará allí supervisando las operaciones nocturnas. Eugene deslizó una carpeta a través del escritorio. Toda la información que necesitas está ahí. Planos de los edificios, horarios de seguridad, perfiles de sus principales subordinados. Tomé la carpeta, sintiendo su peso. Eugene había hecho su tarea minuciosamente. Una pregunta, dije mientras me ponía de pie. ¿Qué pasa si Jack Kim resulta ser más desafiante de lo esperado? La sonrisa de Eugene se volvió casi depredadora. Entonces descubriremos exactamente qué tan valioso eres para mi organización, ¿no crees? Esa noche, me encontraba en una azotea con vista al complejo de Big Deal. El área era exactamente lo que había esperado. Una colección de tiendas, restaurantes, y pequeños negocios que servían como frente para operaciones más lucrativas. Incluso a esta hora, el lugar estaba activo. Miembros de Big Deal se movían entre los edificios, algunos en ropa casual, otros con los uniformes distintivos que había visto en el Webtoon. La organización era claramente próspera y bien coordinada. Jack Kim ha construido algo impresionante aquí, admití mentalmente. Lástima que esté en mi camino. Según la información de Eugene, Jack Kim estaría en el edificio principal, probablemente en la oficina del segundo piso que servía como su centro de comando. Salté de la azotea al callejón adyacente, aterrizando silenciosamente. Mi plan era simple. Entrar, encontrar a Jack Kim, desafiarlo directamente, y ver qué tan fuerte era realmente el líder de Big Deal. No había llegado ni a la mitad del callejón cuando una voz me detuvo. Oye. Me volví para encontrar a un joven de aproximadamente mi edad, con cabello oscuro y ojos que parecían evaluar cada movimiento que hacía. Llevaba una chaqueta de cuero sobre una camiseta blanca, y había algo en su postura que sugería años de peleas callejeras. ¿Puedo ayudarte? Pregunté, aunque algo sobre él me resultaba familiar. Depende, respondió, acercándose con pasos cuidadosos. ¿Qué hace alguien como tú merodeando por el territorio de Big Deal a esta hora? Alguien como yo, interesante forma de expresarlo.
Solo dando un paseo nocturno, respondí casualmente. Ajá, su sonrisa fue más bien una mueca. ¿Sabes? He oído rumores sobre un tipo nuevo que ha estado causando problemas por toda la ciudad. Cabello plateado, ojos dorados, con una sonrisa que hace que la gente quiera cruzar la calle. Se detuvo a unos metros de distancia, sus manos relajadas a los lados pero listas para moverse. Tú no serás ese tipo, ¿verdad? Estudié su rostro más cuidadosamente, y de repente reconocí donde lo había visto antes. No en persona, sino en las páginas del webtoon. Xinwan, dije finalmente. Su expresión se endureció. Así que me conoces. Eso hace las cosas más interesantes. Xinwan. El ex líder de Big Deal, mentor de Hake Kim, y uno de los luchadores más formidables de la primera generación. En el tiempo actual de la historia, debería estar, espera revise mentalmente la cronología. En este punto de la historia, Xinwan aún no había desaparecido. Aún estaba activo, aún lideraba Big Deal junto con Hake Kim. Lo que significaba que acababa de encontrarme con uno de los oponentes más peligrosos del mundo del Aokismo completamente por accidente. Xinwan, repetí, sintiendo una familiar emoción corriendo por mis venas. El Ghost of Big Deal. El hombre que nunca perdió una pelea. Ajá, su estance cambió ligeramente, volviéndose más fluida, más preparada. Y tú eres el cazador del que todo el mundo está hablando. Cazador, así que mi reputación había llegado incluso hasta Big Deal. ¿Todo el mundo está hablando? Pregunté, comenzando a moverme en un círculo lento alrededor de él. Oh, sí. Un tipo que derrotó a Min-Jun sin sudar. Que hizo que Bin-Jin corriera con la cola entre las piernas. Que rechazó ofertas de trabajo de las pandillas menores porque prefiere cazar. Shinu se movió con mi movimiento, manteniendo siempre la misma distancia. La pregunta es, ¿qué estás cazando en territorio de Big Deal? Era un momento de decisión. Podía mentir, inventar una excusa, tratar de evitar este enfrentamiento hasta que pudiera evaluar mejor la situación. O podía hacer lo que realmente había venido a hacer. A ti, respondí simplemente. Estoy cazándote a ti. Su sonrisa fue genuina por primera vez. ¿Sabes qué? Hacía tiempo que alguien no era tan honesto conmigo. Sin más aviso, atacó. Y finalmente, pensé mientras mi cuerpo se movía para interceptar su primer golpe, un oponente digno de mi tiempo. Capítulo 8. El fantasma de Big Deal. El primer intercambio fue revelador. Xinwan no atacó con la fuerza bruta que había esperado de alguien con su reputación. En su lugar, su primer golpe fue una prueba. Rápido, preciso, pero contenido. Quería evaluar mis reflejos antes de comprometerse completamente. Inteligente. Desvié su puño con un movimiento fluido, redirigiendo su momentum hacia la derecha mientras mi pie izquierdo se deslizaba hacia adelante. Era el inicio de una contramedida, pero me detuve antes de completarla. Ambos retrocedimos un paso, evaluándonos mutuamente. Paterstream, murmuró Xinu, reconociendo el estilo. Interesante. ¿Dónde aprendiste eso? Aquí y allá, respondí evasivamente. ¿Y tú? Ese movimiento no era boxeo callejero estándar. Su sonrisa se ensanchó. También aquí y allá. Está probándome, me di cuenta. Al igual que yo lo estoy probando a él. Nos movimos simultáneamente en el siguiente intercambio. Esta vez, Xinu aumentó la velocidad y la intensidad. Su combinación de golpes era fluida, cada movimiento fluyendo naturalmente hacia el siguiente, como si hubiera practicado estas secuencias miles de veces. Pero había algo más. Sus movimientos tenían una elegancia que trascendía la simple técnica. Cada esquiva, cada contraataque, cada ajuste de posición era económico hasta el punto de ser arte. Este hombre, pensé mientras intercambiábamos una serie rápida de golpes y bloqueos, no es solo fuerte. Es un maestro. ¿Sabes qué es lo que me parece fascinante? Dijo Xinu mientras lanzaba un gancho que esquivé por centímetros. La mayoría de la gente pelea como si tuvieran algo que demostrar. Su pie derecho se dirigió hacia mis costillas en una patada baja que tuve que bloquear con mi antebrazo. Pero tú peleas como si ya lo supieras todo. ¿Y eso es bueno o malo? Pregunté, aprovechando el momentum de su patada para intentar un barrido. Depende, respondió, saltando sobre mi barrido con una gracia que desafió la gravedad. De si realmente lo sabes o solo piensas que lo sabes. Aterrizó y inmediatamente continuó con una combinación que me forzó a retroceder 3 pasos. Sus movimientos se habían vuelto más serios, más comprometidos. Está escalando, me di cuenta. Tiempo de hacer lo mismo. Cambié mi estance ligeramente, adoptando una posición más agresiva.
Cuando Shinu se acercó para su siguiente ataque, no me limité a desviar. Esta vez, redirigí su momentum y lo usé para lanzar mi propio contraataque. El sonido de nuestros antebrazos chocando resonó en el callejón como un látigo. Ahí está, murmuró Shinu, y había aprobación genuina en su voz. Ahí está el cazador. Lo que siguió fue una exhibición de técnica pura. Sinuan no solo era fuerte o rápido, era un estratega en combate. Cada movimiento era calculado para crear oportunidades, cada intercambio diseñado para obtener información sobre mis capacidades. Pero había algo que claramente no había esperado: mi capacidad de adaptación. Cada técnica que usaba, cada patrón que empleaba, mi cuerpo comenzaba a comprenderlo, a anticiparlo, a encontrar las debilidades inherentes. Era la habilidad más fundamental de Garou, la evolución constante durante el combate. Después de 5 minutos de intercambios intensos, pude ver el momento exacto en que Shinu se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Imposible, murmuró, retrocediendo medio paso. Acabas de copiar mi técnica de pateo? No respondí, pero la sonrisa en mi rostro fue respuesta suficiente. Esto es lo que había estado esperando, pensé, sintiendo la familiar euforia de la evolución en combate. Un oponente que puede empujarme a adaptarme si no cambió de táctica. En lugar de continuar con su estilo fluido, comenzó a mezclar diferentes artes marciales. Boxeo, taekwondo, judo, incluso algunos movimientos que parecían derivar de capoeira. Era una demostración impresionante de versatilidad. Pero también era exactamente lo que necesitaba para acelerar mi propia evolución. Cada nuevo estilo que introducía, cada técnica que empleaba, mi cuerpo la absorbía, la analizaba, la mejoraba. No era simplemente copia, era comprensión fundamental seguida de refinamiento. ¿Qué demonios eres?, preguntó Shinu después de que repliqué perfectamente una técnica de judo que había usado solo una vez. Alguien que entiende que la pelea es evolución acelerada, respondí, lanzándome hacia adelante con una combinación que incorporaba elementos de todo lo que había aprendido de él en los últimos minutos. Fue entonces cuando Shinu hizo algo inesperado. Se detuvo. Completamente. En medio de nuestra pelea, simplemente se detuvo y levantó las manos. Para, dijo. Frené mi ataque a centímetros de su rostro, confundido. Para. Sí, para, se sentó en una caja cercana, pasándose una mano por el cabello. Esto se está volviendo peligroso. ¿Peligroso cómo? Peligroso porque dentro de otros 10 minutos, vas a ser mejor peleador que yo, respondió con una honestidad brutal. Y eso no debería ser posible. Me enderecé lentamente, procesando sus palabras. ¿Estás rindiéndote? No me estoy rindiendo. Estoy siendo inteligente, sus ojos se encontraron con los míos. ¿Sabes cuántas peleas he tenido en mi vida? ¿Cuántos oponentes he enfrentado? Negué con la cabeza. Miles. Literalmente miles. Y en todas esas peleas, he visto todo tipo de talento natural, entrenamiento especializado, técnicas únicas, se puso de pie, sacudiéndose el polvo. Pero nunca había visto a alguien evolucionar en tiempo real como tú acabas de hacer. ¿Y eso te asusta? Diablos, sí, me asusta, su risa fue genuina pero nerviosa. Porque significa que no eres solo otro luchador fuerte. Eres algo completamente diferente. Hubo un momento de silencio mientras ambos procesábamos lo que había sucedido. Finalmente, Shinu habló de nuevo. ¿Quién te envió aquí realmente? No había punto en mentir ahora. Eugene. ¿Eugene de Workers? Sus ojos se endurecieron. ¿Te envió a causar problemas en territorio de Big Deal? Me envió a enviar un mensaje sobre expansión territorial. Y en su lugar, te tropezaste conmigo, Shinu se rió, pero no había humor en el sonido. Ese idiota no sabe en lo que se ha metido, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Eugene piensa que puede usar luchadores fuertes como piezas de ajedrez en sus juegos corporativos. Pero tú, me señaló, tú no eres una pieza de ajedrez. Eres más como, una fuerza de la naturaleza. Sus palabras resonaron con algo profundo en mi comprensión de mi propia naturaleza. Garou nunca había sido un subordinado, nunca había sido una pieza en el juego de otra persona. Era un depredador independiente, una fuerza que operaba según sus propias reglas. ¿Y qué sugieres que haga al respecto?, pregunté. Honestamente. Ten cuidado, su expresión se volvió seria. Este mundo está lleno de gente como Eugene, gente que piensa que puede controlar o usar a otros para sus propios fines. Pero también está lleno de monstruos reales.
Y cuando los monstruos reales noten lo que eres, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Una pregunta más, dije mientras comenzaba a alejarme. ¿Qué le digo a Eugene sobre mi misión? Sinu sonrió, y por primera vez esa noche, fue completamente genuina. Dile que el mensaje fue recibido. Big Deal entenderá que Workers está expandiendo sus capacidades. ¿Y Jaque Kim? Le diré que tuvimos una conversación interesante con el nuevo cazador de Workers. Él decidirá qué hacer con esa información. Mientras salía del territorio de Big Deal esa noche, supe que todo había cambiado. No solo había encontrado un oponente digno en Sinuan, sino que había confirmado algo crucial sobre mi propia naturaleza en este mundo. No era solo fuerte. Era algo que incluso luchadores legendarios como Sinu reconocían como diferente, como potencialmente peligroso para el orden establecido. Eugene quería una pieza de ajedrez, pensé mientras las luces de Seúl se extendían ante mí. En su lugar, obtuvo un depredador que está empezando a comprender exactamente qué tan rica es la caza en este mundo y lo mejor de todo. Ahora sabía que mi reputación había llegado a los oídos de las verdaderas leyendas. La caza real estaba a punto de comenzar. Capítulo 9. Consecuencias. Mi reporte a Eugene al día siguiente fue deliberadamente escueto. El mensaje fue entregado, le informé, sentado frente a su escritorio en la oficina de Workers. Big Deal entiende que su expansión territorial podría tener complicaciones. Eugene me estudió por encima de sus gafas, sus dedos tamborileando rítmicamente contra la superficie de madera. ¿Tuviste que usar fuerza? Hubo una conversación, respondí evasivamente. Una conversación muy productiva. ¿Con Jaque Kim? Con representación de Big Deal. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Eugene. Claramente interpretaba mi vaguedad como evidencia de que había manejado la situación con la discreción profesional que él valoraba. Excelente. Sabía que habías sido la elección correcta para esto, se recostó en su silla. De hecho, ha habido algunos desarrollos interesantes desde ayer por la noche. ¿Desarrollos? Rumores. Susurros. El tipo de chisme que fluye por el submundo cuando algo inesperado sucede. Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido diversión. Parece que tu encuentro con Big Deal causó más revuelo del que anticipé. Por supuesto que lo hizo, pensé. Cuando un luchador de la reputación de Sinuan le dice a la gente que alguien es diferente, esa información se extiende rápidamente. ¿Qué tipo de rumores? Pregunté, manteniendo mi tono casual. El tipo que hace que ciertas personas muy importantes empiecen a hacer preguntas. Eugene se inclinó hacia adelante. Garou, sí, creo que ha llegado el momento de acelerar tu desarrollo profesional. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Lo miró, y algo en su expresión cambió. Una mezcla de anticipación y nerviosismo que no había visto antes. Disculpa, murmuró, contestando la llamada. Sí, está aquí conmigo ahora, hoy. Entiendo, sí, por supuesto. Colgó y me miró directamente. Parece que el universo tiene un sentido del humor peculiar, dijo. Esa era una invitación. Para ti. ¿De quién? Alguien que ha estado esperando conocerte. Su sonrisa se volvió casi predatoria. Gun Park quiere verte. Hoy. Mi pulso se aceleró involuntariamente, pero mantuve mi expresión neutral. Finalmente uno de los luchadores más legendarios del mundo del Ookism quería conocerme personalmente. ¿Cuándo y dónde? Pregunté. En 2 horas. Te envió la dirección. Eugene hizo una pausa, estudiando mi reacción. Garou, sí, Gun Park no es como los otros con los que te has enfrentado. Es diferente. ¿Diferente cómo? Diferente en el sentido de que nunca ha perdido una pelea. Diferente en el sentido de que ha convertido el combate en una forma de arte. Diferente en el sentido de que cuando él decide probarte, Eugene hizo una pausa significativa, o sobrevives, o no hay una segunda oportunidad. 2 horas después, me encontraba parado frente a un gimnasio aparentemente abandonado en un distrito industrial de Seúl. El edificio no tenía señalización, las ventanas estaban tapiadas, y nada en su exterior sugería que fuera más que otra estructura olvidada en el paisaje urbano. Pero podía sentir la presencia adentro. Una presencia que irradiaba poder como calor de una forja. Empujé la puerta, que se abrió silenciosamente a pesar de su apariencia deteriorada. El interior había sido convertido en un dojo minimalista. Pisos de madera perfectamente pulidos, espejos que cubrían una pared completa, y equipos de entrenamiento que claramente costaban más que el apartamento promedio.
Y en el centro, practicando formas con una concentración que parecía trascender lo físico, estaba Gun Park. Era más joven de lo que había esperado, tal vez mediados de los 20, con cabello negro peinado hacia atrás y músculos que parecían haber sido diseñados específicamente para el combate. Pero lo que realmente captó mi atención fueron sus movimientos. Cada golpe, cada patada, cada transición era perfecta. No solo técnicamente correcta, sino perfecta en el sentido matemático del término. Cero desperdicio de energía, máxima eficiencia, timing absoluto. Este hombre, me di cuenta mientras lo observaba, ha trascendido la técnica y entrado en el reino del arte puro. Terminó su forma y se volvió hacia mí. Sus ojos eran oscuros, intensos, y completamente sin emoción visible. Garou, dijo, y mi nombre sonaba diferente cuando él lo pronunciaba. Más pesado, más significativo. Gun Park, respondí, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto de respeto. He oído cosas interesantes sobre ti. Su voz era tranquila, controlada. Sinuan dice que eres especial. ¿Especial cómo? Evolución en combate. Adaptación instantánea. Capacidad de copiar y mejorar técnicas en tiempo real. Se acercó lentamente, cada paso medido y deliberado. ¿Es cierto? ¿Por qué no lo averiguas tú mismo? Respondí. Una sonrisa fantasmal cruzó sus labios. Directamente al punto. Me gusta eso. Sin más advertencia, atacó. Si mi encuentro con Sinuan había sido educativo, esto era revelatorio. Gun Park no se movía como un humano normal. Se movía como una fuerza de la naturaleza perfectamente controlada. Su primer golpe fue un jab recto dirigido a mi rostro, ejecutado con precisión quirúrgica. Lo esquivé, pero apenas. Su segundo ataque, un gancho bajo hacia mis costillas, llegó antes de que hubiera terminado completamente de esquivar el primero. Imposible, fue mi primer pensamiento. Su velocidad de transición entre ataques es inhumana. Me vi forzado a retroceder 3 pasos, bloqueando y desviando una serie de golpes que llegaban con una precisión y velocidad que desafiaba la comprensión. Interesante, murmuró Gun sin siquiera respirar pesadamente. Tus reflejos son excepcionales. Continuó su asalto, pero ahora con más intensidad. Cada golpe era calculado para probar una capacidad diferente. Velocidad de reacción, fuerza de bloqueo, equilibrio dinámico, resistencia. Era la evaluación más completa y brutal que había experimentado desde llegar a este mundo. Pero también era exactamente lo que necesitaba para activar mi adaptación. Después de 2 minutos de defensa pura, comencé a ver los patrones. Los ritmos sutiles en sus combinaciones, las pequeñas preparaciones antes de ciertos ataques, la manera en que su peso se distribuía antes de las transiciones. Y lentamente, muy lentamente, comencé a adaptar. Mi primer contraataque exitoso llegó en el minuto 3. Cuando Gun lanzó su secuencia de jab cross gancho favorita, en lugar de simplemente esquivar, redirigí su último golpe y lancé mi propio cross hacia su pecho. No lo toqué. Se movió fuera del camino con una facilidad que parecía desafiar las leyes de la física. Pero había notado mi contraataque. Había tenido que reaccionar a él. Ahí está, murmuró, y había algo parecido al placer en su voz. Ahí está la evolución. Lo que siguió fue una exhibición de adaptación mutua. Gun ajustaba sus patrones para contrarrestar mis adaptaciones, y yo evolucionaba para superar sus ajustes. Era como una conversación conducida enteramente a través del combate. Y gradualmente, increíblemente, comencé a mantener el ritmo. No era su igual. Todavía no. Pero estaba aprendiendo, adaptándome, evolucionando a una velocidad que incluso Gun Park comenzó a encontrar notable. Suficiente, dijo finalmente, retrocediendo con las manos levantadas. Ambos estábamos respirando pesadamente ahora, sudor goteando de nuestros rostros. ¿Veredicto? Pregunté. Gun me estudió en silencio durante un largo momento. Sinu tenía razón. Eres especial. Pero también eres peligroso. ¿Peligroso para quién? Para el orden establecido. Para la jerarquía. Para gente como yo. Su sonrisa fue genuina pero también algo triste. En 6 meses, tal vez menos, vas a ser mi igual. En 1 año, podrías ser mejor. ¿Y eso te molesta? ¿Molestarme? Gun se rió, un sonido sorprendentemente cálido. Garou, me has dado algo que no había tenido en años. ¿Qué? Un desafío real. Una razón para seguir mejorando. Sus ojos brillaron con una intensidad que podría haber sido peligrosa en cualquier otra persona. Espero con ansias nuestro próximo encuentro. Mientras salía del gimnasio esa tarde, supe que había cruzado otro umbral.
Ya no era simplemente un cazador en el territorio de otros depredadores. Ahora era reconocido como un depredador por derecho propio. Y Gun Park, pensé mientras las sombras de la tarde se alargaban a mi alrededor, acababa de declararme digno de su atención personal. La caza había llegado oficialmente a un nivel completamente nuevo. Capítulo 10. El juego cambia. La noticia llegó 3 días después de mi encuentro con Gun Park, y llegó de la manera más inesperada posible. A través de Daniel Park. Me encontraba en la cafetería de la universidad, disfrutando de un almuerzo solitario mientras observaba las dinámicas sociales que se desarrollaban a mi alrededor, cuando Daniel se acercó con una expresión que nunca había visto en su rostro antes. Era miedo. Miedo puro y sin adulterar. Garou, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí sin invitación. Necesito hablar contigo. Daniel sí, lo saludé, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. Te ves perturbado. ¿Conoces a Gun Park? Preguntó directamente, sin preámbulos. Mantuve mi expresión neutral, aunque internamente mi interés se intensificó. He oído el nombre. ¿Por qué? Porque anoche visitó a Jai. La voz de Daniel era apenas un susurro. Y le hizo preguntas sobre ti. Interesante. Gun Park estaba investigando mi trasfondo a través de mis compañeros de universidad. Era un movimiento inteligente. También era potencialmente peligroso para personas como Daniel. ¿Qué tipo de preguntas? Pregunté, manteniendo mi tono casual. Todo. ¿Cómo actúas en clase? ¿Con quién hablas? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Daniel se inclinó hacia adelante. Jai estaba aterrorizado. Dijo que Gun Park tenía presencia. Como si pudiera quebrar a alguien con solo mirarlos. ¿Y qué le dijo Jai? La verdad. Que eres reservado, que pareces saber más de lo que dices, que hay algo en ti que hace que la gente se sienta incómoda. Daniel hizo una pausa. También le dijo sobre el incidente con Bin Jin y Oh-jin. Por supuesto que lo hizo. Jai-hon era muchas cosas, pero no era estúpido. Cuando Gun Park hacía preguntas, ¿respondías honestamente o sufrías las consecuencias? ¿Algo más? Pregunté. Sí, Daniel tragó saliva audiblemente. Le preguntó específicamente sobre tus filosofías. Sobre esa conversación que tuvimos en la azotea sobre depredadores y presas. Ahora eso era genuinamente interesante. Gun Park no solo estaba evaluando mis capacidades físicas. Estaba tratando de entender mi mentalidad, mis motivaciones. Daniel sí, dije finalmente, ¿por qué me estás contando esto? Porque, se detuvo, luchando visiblemente con algo. Porque creo que te estás metiendo en algo que no entiendes completamente. Gun Park no es solo un luchador fuerte. Es parte de algo mucho más grande y más peligroso. ¿Y qué sugieres que haga? Mantente alejado de él. De todo esto, su voz tenía una urgencia desesperada. Sea lo que sea que estés buscando, no vale la pena el riesgo. Sonreí, y Daniel retrocedió instintivamente en su asiento. ¿Sabes qué es lo que encuentro fascinante, Daniel? Sí. Pregunté, inclinándome ligeramente hacia adelante. Asumes que no entiendo el riesgo. Pero ¿qué tal si el riesgo es exactamente lo que estoy buscando? Sus ojos se ensancharon con comprensión y horror. Estás loco. Tal vez, me puse de pie, recogiendo mi bandeja. Pero la locura y el genio a menudo son indistinguibles desde el exterior. Lo dejé ahí, procesando nuestro intercambio. Esa noche, no fui sorprendido cuando encontré a alguien esperándome fuera de mi apartamento. No era Gun Park. Era alguien que reconocí inmediatamente, aunque nunca lo había visto en persona. Go-Kim. Estaba recostado contra una motocicleta cara, su cabello rubio brillando bajo las luces de la calle. Su sonrisa era la definición misma de la confianza arrogante, y había algo en sus ojos que sugería que encontraba todo esto extremadamente divertido. Garou-chan. Me gritó con una familiaridad que no habíamos establecido. Finalmente nos conocemos. Go-Kim, respondí, acercándome cuidadosamente. ¿A qué debo el honor? ¿Honor? ¡Qué formal! Se rió, un sonido que era genuinamente alegre y sutilmente amenazante al mismo tiempo. ¿Sabes? Gun me ha estado contando cosas muy interesantes sobre ti. ¿Ah, sí? ¿Oh, sí? Dice que eres especial. Que tienes potencial para ser realmente peligroso. Su sonrisa se ensanchó. Y ya sabes lo que significa cuando Gun Park dice que alguien es peligroso. Ilústrame. Significa que o te conviertes en un aliado, o te conviertes en un problema que necesita ser resuelto. La amenaza estaba ahí, envuelta en su tono casual y su sonrisa constante, pero era inequívocamente real.
¿Y cuál de esas opciones prefieren Gun y tú? Pregunté. Esa es la pregunta correcta. Go aplaudió, como si acabara de resolver un acertijo particularmente divertido. Personalmente, espero que elijas ser un problema. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que no tengo una pelea realmente divertida. Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido locura. Gun dice que eres bueno adaptándote, evolucionando durante el combate. Eso suena emocionante. Así que, pensé, Go-Kim quiere probarme personalmente. Interesante, ¿y si elijo la opción de aliado? Pregunté. También estaría bien. Siempre podemos usar más talento en nuestra organización. Su sonrisa nunca vaciló. Aunque, para ser honesto, sería menos divertido. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Oh, no hay prisa. Go se apartó de la motocicleta, sus movimientos fluidos como el agua. Tómate tu tiempo. Pero recuerda, Garou-chan, en este mundo, la neutralidad no es realmente una opción. Eventualmente, todos tienen que elegir un lado. Se subió a su motocicleta, pero antes de partir, agregó. Ah, y una cosa más. Ese trabajito que hiciste para Eugene la otra noche. Muy limpio. Muy profesional. Gun estaba impresionado de que manejaras a Sinwan sin causar un incidente diplomático mayor. Mi sangre se enfrió. Sabían exactamente lo que había pasado con Sinu, lo que significaba que tenían fuentes de información que llegaban hasta el corazón de Big Deal. ¿Algo más? Pregunté. Solo esto. Su sonrisa se volvió genuinamente peligrosa. Eugene piensa que eres su nueva arma secreta. Pero tú y yo sabemos que no eres el tipo de persona que permanece como el arma de alguien más por mucho tiempo, ¿verdad? Sin esperar respuesta, arrancó la motocicleta y desapareció en la noche, dejándome solo con mis pensamientos. De vuelta en mi apartamento, me senté en mi cama y procesé los eventos del día. Daniel estaba preocupado por mi bienestar, lo cual era genuinamente conmovedor de una manera que no había esperado. Gun Park estaba investigando mi trasfondo, tratando de entender no solo qué podía hacer, sino quién era fundamentalmente. Go-Kim me había presentado ultimátum disfrazado de opción. Únete a ellos o conviértete en su enemigo. Y Eugene todavía pensaba que era su subordinado leal, sin darse cuenta de que los verdaderos poderes ya habían comenzado a cortejearme directamente. El juego está cambiando, me di cuenta. Ya no se trata solo de establecer mi reputación o probar mis habilidades. Ahora se trata de elegir cómo quiero posicionarme en la jerarquía de poder de este mundo. Podía unirme a Gun y Go, ganando acceso inmediato al nivel más alto del poder pero sacrificando mi independencia. Podía permanecer con Eugene, manteniendo mi libertad relativa pero limitando mi crecimiento. O podía hacer algo que ninguno de ellos esperaba. Sonreí en la oscuridad de mi habitación. ¿Por qué elegir un lado existente cuando puedo crear el mío propio? Después de todo, yo era un cazador. Y los cazadores no seguían las reglas de otros depredadores. Creaban las suyas propias.